Dios le bendiga, amada iglesia y amigos queridos que están, ¿verdad?, escuchando a través del canal de YouTube esta clase, la número 25, amén. Y tenemos el tema ahí, el padre que pide consejo a Dios para educar a su hijo. Una clase muy interesante y muy, ¿verdad?, atemperada al tiempo, ya que el domingo por tradición, ¿verdad?, se celebra el Día de los Padres, aunque el Día de los Padres es todo los días, amén. Vamos a orar, amén. Estamos aquí, está su pastora Elizabeth Ramos y nuestro hermano Ladio Rivera. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y Dios bendiga a los oyentes. Amén, amén, ¿verdad? Nos gozamos de estar juntos dando la clase de, ¿verdad?, el superintendente de escuela bíblica, y qué mejor, ¿verdad?, pues escucharlo, ¿verdad? Me gusta escucharlo y que trabajemos, ¿verdad?, en esta lección tan hermosa, que yo sé que él la puede dar muy bien porque eres un buen padre y un buen abuelo. Así que si usted no lo sabía, ya usted lo sabe en el día de hoy, un buen padre y un buen abuelo. Así que Dios bendiga a mi esposo Willy, que ese también es un mega padre. Ese sí es verdad, hermano, que ahí le voy también a él. Así que Dios bendiga a mi esposo y nuestra hermana Esmeralda. Amén. Que vamos a orar. Amén. Que bendiga Esmeralda, que ya va a dar lectura a la palabra. Queremos orar para comenzar. Nuestro hermano Eladio, oramos. Amén. Amén. Padre de gracia y Padre Sí, de Señor. bondad. Sí, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brinda de Sí, una vez Señor. más desarrollar esta lección bíblica. Sí, Señor. Te suplicamos tu guianza, tu dirección. Bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos a ser instrumentos de bendición. Bendice cada oyente, Sí, Dios. Señor. Y permite que la gracia tuya sea sobre nosotros y ellos en esta Sí, noche. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, qué lindo el Señor. Vamos a cantar un corito, este corito que es bastante viejito, pero es bonito, amén. La fuente de arriba, amén, lo cantamos. ¿Empezamos? De arriba, fluyendo agua está, agua que da vida y sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Gozo y paz del cielo siempre has de tener. Gozo y paz del cielo siempre has de tener. La fuente de arriba, fluyendo agua está, agua que da vida y sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Gozo y paz del cielo siempre has de tener. Gozo y paz del cielo siempre has de tener. Aleluya, qué lindo el Señor. Esa fuente que fluye agua, aleluya. Y esa agua es agua de vida eterna. Y si tenemos a Cristo, tenemos agua que sacia para vida eterna. Amén, qué lindo el Señor. Nunca tendremos esa sed espiritual. Oiga, hermano, qué lindo es estar en la presencia del Señor. Así que en esta preciosa tarde vamos a tener a hermana Esmeralda, que nos lea la lectura bíblica de la lección número 25, la cual se encuentra, verá, en Jueces capítulo 13, verso del 1 al 20. Amén, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí,
cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Amén. Amén. Dios añada bendición a esta palabra, gloria al nombre del Señor. Así que gracias a nuestra hermana Esmeralda. Y la clase pues se trata sobre el nacimiento de Sansón, pero el tema en realidad es del Padre. Amén. Es correcto, del Padre. Eso como Él pide a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que esto hay una enseñanza en este encuentro del ángel con este padre, ¿verdad? Él le pide esto, cómo iba a criar ese hijo. Y eso es lo más interesante, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en esta lección. Vemos, ¿verdad? Que en este siglo, hombres y mujeres buscan desesperadamente información acerca de cómo criar los hijos. Todavía no ha venido un folleto, ¿verdad? O una revista. Quizás ahora con la actualidad hay muchos libros, ¿verdad? De cómo ser un buen padre o cómo ser una buena madre. Pero yo creo que el mejor manual o la excelencia en el libro que podamos nosotros estudiar para ser buenos padres, madres y seres humanos es la palabra del Señor, hermano. Amén. Es la palabra del Señor. Así que dice aquí la afirmación fundamental: cuando los padres oran a Dios para pedir consejo sabio para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, les instruye a cómo deben de educar. Oiga, esta afirmación fundamental, ahora digo yo, como dicen por ahí, está bien profunda. Eso es así. Está profunda, hermano Ladio, porque fíjese cuando uno tiene hijos, uno no sabe cómo criarlo, porque a veces la crianza de muchas personas ha sido bien disfuncional. Padres que se han criado sin padres. O sea, padres que se criaron sin padres. Madres que tienen hijos que no tienen una madre que les oriente. Entonces, ese padre que nunca tuvo una crianza correcta al tener hijos, pues entonces piensa, ¿cómo yo voy a criar los míos? ¿Los criaré igual? Y otros que han tenido una crianza disfuncional, que entonces están marcados ellos. Y no tienen unos parámetros prácticos dentro del hogar que les sirva a ellos de referencia de cómo deben de criar los hijos. No es fácil, ¿verdad? Por eso esta lección es bien importante, porque a través de esta lección la palabra nos está enseñando en este día que el padre, el buen padre, es el que se deja llevar por las instrucciones de la palabra del Señor, porque eso es lo que nosotros podemos dejar como legado, como un legado a nuestros hijos, ¿verdad? Esa es la herencia. A veces, pues muchos nos preocupamos en dejar quizás una economía para que nuestros hijos, pero mire, si vamos a ver, también nosotros hemos tenido que pasar un proceso para poder tener algo, y lo mejor que nosotros podemos dar a nuestros hijos es los valores. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Porque a veces podemos darle de todo a nuestros hijos y eso no nos califica a nosotros como buen padre, porque uno le puede dar todo a los hijos, todo lo material, todo a los alimentos, tener a los niños con una educación extraordinaria, pero si no hay parte de lo que dice la Escritura en el corazón de ese niño, entonces no estamos librando a ese niño de la muerte, del pecado. Entonces tenemos que entender que cuando los padres oran a Dios
para pedir ese consejo, cómo yo voy a criar a mi hijo, ¿verdad? Entonces, lo que es nuestro guiador y ayudador los instruye a cómo deben de educar. El Espíritu Santo le instruye al padre y a la madre que teme a Dios y que se deja llevar por estas directrices de la palabra, nos va a nosotros a ayudar a criar bien a nuestros hijos. Aunque cuando sean adultos ellos cogen su propio camino, pero a nosotros nos corresponde darle un buen cimiento, unas buenas bases para que ellos sepan cómo enfrentarse al mundo exterior. Claro que sí, lo dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Y ellos pueden ir para aquí y para allá, pero de repente caen en el surco. ¿Por qué? Porque han tenido un fundamento, como usted dice, un fundamento que es uno mismo, ¿verdad? Que se lo ha dado a través de esta palabra. El versículo para meditar no está aquí en la lección, pero lo vamos a leer, que es en Jueces 13, versículo 12. Dice así: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? ¿Y qué debemos de hacer con ese niño? Ahí está donde ese padre sabio le está preguntando al Señor, cuando ese niño nazca, ¿qué vamos a hacer con él? Ahora, ¿qué nosotros, hermanos, debemos de hacer cuando hay problemas que no sabemos cómo resolverlos? Hacer lo que hizo Manoah. Amén. Pedir la dirección de Dios. Nos corresponde a nosotros buscar la dirección de Dios y seguir las instrucciones bíblicas, porque este es el manual. Amén. Y aquí hay de todo, ¿sabes? Cuando yo estaba criando a mis hijos, yo leí varios libros de cómo educar a los hijos. Y el más que me convenció, hermana Elizabeth, fue uno que decía que la mejor manera de nosotros ser un buen padre es siguiendo como Dios es con nosotros, porque Dios es nuestro Padre Supremo. Dios es el que sabe cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos trata a nosotros. Y leí diversos libros de cómo disciplinar, si había que castigar, si no había que castigar. El más que me convenció es Dios es el Padre modelo. Wow. Qué lindo, ¿verdad? Qué experiencia. Es hermoso, hermano. La palabra nos ayuda y nos dirige, ¿verdad? En momentos de la desesperación, cuánto, ¿verdad? Padres han maltratado a sus hijos y a veces pues han tenido una vida ellos terrible y quieren que sus hijos sean otra persona, pero esta es la palabra. Como el Señor. Dije eso, yo no soy el mejor ejemplo de padre. El mal ejemplo de padre es Dios. Porque nosotros tratamos de evitarlo, pero no, nunca vamos a llegar. Nunca. Pero nos ayuda, ¿verdad? Cómo hacerlo. Claro. Hermano, nos ayuda a cómo hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Así que es bien importante esto. Hay algo bien importante, hermano Eladio, que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos que enfrentar. Y es que hay situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Hay situaciones. Y nosotros como adultos sabemos bastante. Los adultos todo el mundo sabe, menos que sabe siempre sabe algo. Entonces hay un punto que nosotros como humanos y adultos tenemos, es que si no nos humillamos delante de la presencia del Señor, no podemos recibir las directrices del Señor. Entonces, ¿por qué es importante la humillación? De hecho, la relación que tiene, yo estaba buscando la relación que tiene la humillación con la lección. Con la lección. Y es que a veces nosotros queremos ser prepotentes. Decimos que sabemos y a veces queremos expresar que sabemos más de lo que sabemos. Y la humildad es necesaria porque es una virtud que nos hace ver a nosotros, que nos da conciencia a nosotros de nuestras propias debilidades, de nuestra propia deficiencia. Y debemos de ser lo suficientemente humildes para decir que nosotros no tenemos todo el conocimiento, que nosotros no tenemos toda la experiencia y que no estamos totalmente capacitados. Por eso es que entonces recogimos al Señor. Para ir al Señor hay que ir con humildad. No podemos ir con arrogancia al Señor.
Tenemos que ir con humildad. Y la humildad es el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestras propias debilidades, de nuestras propias limitaciones. Nosotros reconocemos esa limitación que tenemos y entonces vamos al Señor humildemente. Amén. Pues, entonces, pues esa humillación y esa palabra humildad tiene que ver con esta clase porque Manoah fue un hombre que fue humilde. Fue humilde. Fue humilde porque él era adulto, como estaba diciendo ahorita, los adultos, eso es así. Hay gente que le dicen a uno, ¿por qué eso es así? Pero ¿y si no es así? O si fuera así, porque no dejarnos guiarnos porque dice la palabra, ¿verdad? Claro. Amén. Entendemos que nosotros queremos que nuestros hijos sean pues bien educados, que sean bien humildes también, pero nosotros tenemos que también manifestar esa humildad. Y yo pienso que en el caso de Manoah, él presentó humillación cuando en el versículo 12 dice que cuando tus palabras se cumplan. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de este niño? Que es mío porque ya me lo estás dando, pero ¿cómo es la manera de vivir? ¿Sabes? A veces la persona dice, yo sé. A veces uno dice que dice que yo sé, a veces no sabe nada, pero ese es ya un decir. Por eso dije que es la prepotencia. La prepotencia. La Y eso es así, no, eso no es así. Vamos a decir, vamos a hacerlo porque es la voluntad de Dios, o esto es lo que dice la palabra. Entonces, ¿quién era Manoah? ¿Quién era este hombre que manifestó decir que cuando se cumple esa palabra, qué debía hacer él con ese niño? Porque no solamente recibir lo que voy a hacer ahora con lo que me diste. La responsabilidad que ese hombre tenía en la mano. ¿Quién era ese hombre, Manoah? Bueno, Manoah, en términos de responsabilidad, fue el padre de Sansón. Sí. Y yo creo que Sansón es uno de los personajes más conocidos en la Biblia. Porque desde niño, a los niños le estamos dando enseñanzas sobre Sansón. El versículo 2 de la lección dice que era de la ciudad de Sora, de la tribu de Benjamín, y lo que sabemos de él es que era un hombre humilde, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscó la dirección de Dios para poder criar a su hijo de la manera que Dios le indicaba que debía hacerlo. O sea, él no quería criarlo a la manera de él quería criarlo a la manera de Dios. Esa es la diferencia, a la manera mía o a la manera de Dios. Y entonces Manoah fue un ejemplo, ¿verdad? Fue un ejemplo Claro. a seguir. ¿Y qué ejemplo podemos aprender de él? Ser humilde, buscar dirección de Dios, buscar la instrucción de Dios, y no solo buscarla, seguirla. Sí. Porque a veces nosotros decimos que buscamos la dirección de Dios, pero ya tenemos unas decisiones predeterminadas. Y lo que queremos es que Dios endose lo que nosotros tenemos en agenda. Sí. Pero la verdadera humildad es la que va a Dios sin agenda, para que Dios diga la última palabra. Qué lindo, qué lindo. Yo me estoy gozando, hermano. Yo me estoy gozando aquí. Como nosotros, hermano, ¿verdad? Hablando así de esta lección del padre que pide consejos a Dios para educar a sus hijos. Antes de yo decir esto, ¿verdad? Yo trabajé con un muchacho que era de la República Dominicana y tenía un hijo que era incontrolable y tenía una forma de ser. El nene tenía como 11 años y bien terrible. Y él decía, yo no sé qué yo voy a hacer. En eso era en Manhattan, yo trabajaba en un supermercado. Y él me dijo, yo no sé lo que yo voy a hacer, yo voy a orar por ti. Y él me dice, mire, mientras usted ora, yo voy a hacer otra cosa. Y digo, pero mira, busca la dirección. Me dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces, yo no lo vi por 2 o 3 semanas y cuando él llegó, yo dije, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? No, yo le regalé un pasaje a mi hijo. Un pasaje, sí. Yo le dije, hijo mío, yo te voy a regalar un pasaje para que vayas conmigo a Santo Domingo. Y yo dije, ay, qué bueno. Y dice, no, cuando llegué al aeropuerto, cogí la correa y le estuve dando hasta que llegamos a la casa. Dijo él. Porque como en Nueva York no le podía dar una pela, se la dio a él, se lo llevó allá y se le dio desde el aeropuerto. Nadie le dijo nada. No lo metieron preso. Cuando lo trajo para Estados Unidos, llegó derechito. Él pensó, ¿verdad?, en su forma de pensar que lo que le hacía falta a su hijo
Era una pela. Y yo no sé si él fue más agresivo de lo que debería, porque a veces pues se le va la mano a la Sí. gente, pero no hay lugar a duda que la vara es es uno de los mecanismos que Dios establece. Y de hecho, hermano Eladio, él no era cristiano y él me dijo, la Biblia dice que madrugar castigará a tu hijo con la vara. Y él mismo citó la Biblia. Y yo pues me quedé sin palabras, porque de todos modos el nene llegó bien, no llegó agolpeado, él le pudo dar su pela, empezó desde el aeropuerto a darle la pela, hasta que llegó en el cajón le dio, y al otro día lo sentó y le dijo, y si te vuelves a portar mal, te voy a dar otra pela, y te traigo de nuevo para acá y te voy a dar cuando llegue acá. Y eso pues le sirvió al muchachito para, ¿verdad? No le dio privilegio en Santo Domingo, sino que lo castigó también. Pero él no había visto la mano fuerte de su papá. Y él, pues, ¿verdad? Son cosas, son maneras, pero él me citó la Biblia. Así que, amado amigo, hermano que me está escuchando, ¿verdad? La clase de hoy trata de un hombre que se humilló para él dejar que el Señor lo ayudara y lo dirigiera para él poder criar a su hijo. Por eso que en esta lección nosotros vamos a entender que Dios siempre responde a nuestras oraciones, hermano. Que te responda que sí, oh, gloria a Dios. Que te responda que no, dale gloria a Dios. Y si te responda espera y dale gloria a Dios. Porque Dios siempre responde nuestras oraciones. Amén. Así que, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Existe algún manual, alguna instrucción para nosotros hacer lo correcto? Bueno, la verdad es que cuando uno tiene un equipo que no funciona bien, dicen que el manual del fabricante es lo ideal. Ningún manual es tan bueno como el manual del fabricante. Amén. Y podemos llamarle el manual del fabricante a la palabra de Dios. Porque los hijos son de Dios. Amén. Dios es el que es el autor, Dios es el que da la vida. Amén. Y después de todo, pues, más que a nosotros le pertenecen a Dios, nosotros tenemos por un tiempito para cuidarlo, pero Amén. Dios lo tiene siempre. Ujú. Y la Biblia tiene instrucciones específicas para cómo criar a los hijos. Yo me voy a limitar porque pudiéramos hablar tanto de eso, pero yo voy a leer en Efesios capítulo 6. Amén. Versículo 4, el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, perdón. Creo que es uno de los versos que en pocas palabras dice más en relación a la crianza. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense, tres cosas, digo, pueden hacer más, pero tres cosas aquí nos dice el apóstol Pablo. Amén. No lo provoquemos a ir hay padres que provocan a ir a los hijos. O sea, que hacen cosas para provocar a los hijos. Nunca un padre debe de provocar a los hijos. Nunca debe de hacer algo para exaltarlo, para airarlos. Como un acto premeditado del padre para después entonces enseñarle a que tenga control. No, de ninguna manera. Dice criarlos disciplina y amonestación del Señor. Disciplina puede incluir el castigo. Yo no creo que el castigo debe de ser la norma de castigar a los niños. Pero yo creo que todo padre debe tener la posibilidad, la autoridad para poder hacerlo. Esta sociedad le ha quitado a los padres todo tipo de autoridad de poder castigar a los hijos. Y yo creo que eso es parte del problema que nosotros estamos teniendo en esta sociedad. Hemos cambiado el manual bíblico por el manual de profesionales que respetamos, que sabemos que saben, que tienen conocimiento, pero no hay nada que pueda ser un manual más importante y más eficiente que la palabra de Dios. No lo provoques a ira, disciplínalos. La disciplina puede incluir algo de castigo, pero el castigo mira hacia atrás y es un acto, ¿verdad?, de castigar por un hecho anterior que se ha hecho, mientras que la disciplina mira hacia adelante. Es un acto prospectivo que mira hacia adelante y el temor a Dios. Desafortunadamente muchas veces nosotros mismos los cristianos creemos que enseñarle a los niños
temor a Dios es obligarlo a venir a la iglesia. Obligarlo a venir a la iglesia puede ser contraproducente. Es enseñarlo, es instruirlo, es llevarlo a ese temor de Dios. Guiarlo para que ellos tengan temor de Dios. Realmente yo creo que si nosotros cumplimos con esas tres, con esas tres áreas, ya estamos en el lugar de Padre Excelente. Sí, qué lindo, ¿verdad? Que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Amar a Dios, enseñar a nuestros hijos, tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, y qué lindo servir al Señor, y no es la obligación, ¿verdad? De uno decir, oh, tú tienes que ir a la iglesia, no, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a aprender, por lo menos, ¿verdad? Vamos a tocar un instrumento que eleve a esa adoración a Dios, y ellos amen esa adoración, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De estos personajes que Manoa y su mujer, que era estéril, ¿verdad? Ella pues no tenía hijos, y la bendición, ¿verdad? Que reciben ellos, ¿verdad? De tener un hijo, amén, y de las instrucciones. Y estábamos hablando ahorita de la humillación, y yo quería, ¿verdad?, hablar un poquito de los que se humillan, reciben bendición. ¿Sabe? Cuando una persona es prepotente, o una persona, ¿verdad?, pues sábelo todo. Hay personas que son muy inteligentes, pues son bien sabiondas, ¿verdad? Y entonces todo lo saben y todo lo opinan. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces pues le limitan al Señor obrar, y que el Señor pueda hacer lo que quiera hacer en la vida de esas personas, ¿verdad? Y a veces vemos, ¿verdad?, padres que han fracasado como padres para la crianza de los hijos, porque no se han humillado. Hay un texto aquí bien importante para el pueblo, y yo quiero que este texto nuestro hermano Eladio me lo explique, ¿verdad? Porque este texto, ¿verdad?, que dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Sabe? Que una persona que teme a Jehová es una persona sabia. No estamos hablando de inteligencia, porque hay personas que son bien inteligentes, pero la sabiduría, todo deriva de un temor a Jehová. Pero entonces ese temor que viene siendo esa humillación que uno da, yo quiero preguntarle, ¿verdad? Porque aquí dice, creo que es en Segunda de Crónica, déjame ver si es verdad, perdóneme, 7:14. amén, 7:14, ¿verdad? ¿Qué entendemos cuando, el 7:14, sí, mírelo aquí, ¿qué entendemos cuando Dios dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos? ¿Por qué está diciendo aquí en Segunda de Crónicas 7:14? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué Dios dice eso? Bueno, hace falta humildad para nosotros anteponer el propósito de Dios al propósito nuestro, porque hace falta humildad para uno poder anteponerle ese propósito. Hace falta humildad para nosotros reconocer que tenemos carencia de conocimiento, y que tenemos debilidades y que no todos lo sabemos. Por lo tanto, ahí es que viene el concepto, la virtud de la humildad. Segunda de Corintios, de Crónicas, perdón, 7:14, Dios le da una promesa a su pueblo, pero condiciona esa promesa. O sea, Dios condiciona la promesa. Él promete sanar al pueblo, sanar la tierra, pero siempre que esté precedido de la humillación. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. A veces nosotros invocamos el nombre de Dios, pero no estamos humillados. Desafortunadamente es más fácil invocar el nombre de Dios que humillarse. Por eso fue que el Señor le dio en cierta ocasión a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque invocan a Dios pero no se humillan. Si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. O sea, fíjense que es una secuencia: humillarse, orar, buscar el rostro de Dios. Entonces yo le oiré desde los cielos. A veces nosotros, Dios decimos, Dios no me contesta, pero estamos orando con humildad delante de Dios. Estamos buscando
realmente el rostro de Dios, como la Biblia dice, estamos invocando el nombre del Señor, entonces eso va continuado de una conversión, de un cambio de vida, de un cambio de conducta. Nosotros nos humillamos, reconocemos a Dios, oramos, lo buscamos, cambiamos la conducta pecaminosa por la conducta bíblica y la promesa de Dios, entonces yo le oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanar la tierra incluye sanar nuestra familia, sanar nuestros hogares, alcanzar, porque cuando la Biblia habla de tierra no siempre está hablando de ese aspecto material, ¿verdad?, de la tierra, pero eso implica sanar nuestras relaciones familiares con los hijos, con nuestras esposas, porque para haber una buena crianza tiene que haber dos que se pongan de acuerdo. La Biblia dice cómo podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y uno de los problemas grandes que hay en la crianza de los hijos a veces es que los padres no se ponen de acuerdo cómo van a criar a los hijos. Y mientras que la madre va por un lado, el padre va por otro. Y siempre, ¿sabe con quién se va el hijo? Con el papá, con la mamá. Con el que le conviene. El hijo se va con el que le conviene. Él se asocia con el que le conviene. Si papi me conviene, pues lo que papi dice es lo que vale. Si mami me conviene, pues lo que mami dice es lo que vale. Pero es muy importante que para una buena disciplina los padres se pongan de acuerdo, de común acuerdo. Y Dios dice, yo sanaré su tierra, que incluye sanar la familia, sanar el hogar. Qué lindo, ¿verdad? Que es el tema, ¿verdad?, que nos ocupa, ¿verdad? Qué lindo, por eso le di énfasis a este texto, porque a veces si no nos humillamos como padre, ¿verdad? Padre en general, ¿verdad? Padre y madre, pues hay consecuencias. Porque dice aquí, fíjese, dice aquí que en Jueces del 1 al 3, dice que el padre que se humilla recibe la bendición de Dios. Eso fue uno de los aspectos, ¿verdad?, que tuvo Manoah, que él se humilló para preguntar cómo. Dice aquí que uno de los pactos que Dios hizo con Salomón fueron de que no te faltará varón que gobierne en Israel. Sin embargo, cuando el hombre falla, él no puede cumplir el pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones que se han de cumplir en virtud de este acuerdo. Entonces Dios no está obligado, dice, no está obligado a cumplir nada cuando la otra persona no cumple con su responsabilidad. ¿Por qué? Porque automáticamente el convenio se rompió. Quiere decir, ¿verdad?, que el padre que se humilla recibe la bendición de Dios. Dios pacta con el hombre pacta con Dios. El hombre que sí pacta con Dios debería, pero generalmente Dios el que pacta, debería de pactar. Exacto. Pero Dios el que pacta con el hombre. Dios pacta con el hombre, porque el hombre como ser humano a veces se nos ha olvidado, ¿verdad?, de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Amén. Y nosotros rompimos rápido ese compromiso que hemos hecho con el Señor. ¿Se habrá Dios olvidado de nosotros? Hermano Eladio. Tremenda pregunta. ¿Se habrá Dios olvidado de nosotros? Jamás se olvida Dios de nosotros. Hay un verso bíblico en Isaías, no lo tengo a la mano, pero me viene a la memoria, que dice que la madre nunca se olvida de sus hijos. Pero dice Dios, aunque ella se olvidara, nunca yo me olvidaré de mi pueblo. Y también sabemos que el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. De manera que nunca Dios se olvida de nosotros, bajo ninguna circunstancia. A veces pasamos momentos difíciles en la vida y podemos pensar que Dios se ha olvidado. Hay gente que frente a una situación de mucho estrés, de mucho problema, una situación dura y difícil, pues piensan que Dios se ha olvidado. No, Dios jamás se olvida. Sencillamente Dios está trabajando, Dios está permitiendo una circunstancia con algún propósito, pero nunca Dios se olvida
de su gente, de su pueblo. qué lindo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios no se olvidó. Vamos otra vez a Manoah, porque esta lección está entre lo que es la humillación, que es una palabra bien importante, y el impacto grande del milagro de vida que recibió Manoah y su esposa, porque fue un milagro, amén, fue un milagro. Dice aquí que el ángel de Jehová se le aparece a la mujer que era estéril, ¿verdad? La esposa de Manoah, no dice nombre, dice que era la esposa de Manoah. Solamente la esposa de Manoah. La esposa de Manoah, y que le dijo, este ángel le dijo, he aquí tú eres estéril. Oiga, como Dios nos conoce, ¿verdad? Que dice que Dios no se olvidó de la esposa de Manoah ni de Manoah tampoco. Eso es así. Quiere decir que Dios, viendo el futuro, sabía que este hombre se merecía esa bendición, porque era humilde. Cuando uno es humilde, Eso uno es es así, bendecido. eso es así. Wow, qué lindo el Señor. Así que dice que he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ese en el versículo 3. Muchas veces el enemigo de nuestras almas nos susurra al oído de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero lo dijo hermano Eladio y lo decimos aquí, que Dios nunca se olvida de nosotros, que Él nunca nos ha abandonado. Amén. Y que Él nunca nos desvía de las promesas, que son fieles y verdaderas sus promesas, dice aquí. Amén, qué lindo el Señor. Así que dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, y los que andan en sus caminos, tú te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Oiga, cuando uno guarda el camino de Jehová, uno recibe la bendición. Eso es así. Y en este caso, Manoah y su esposa recibieron una bendición. Una bendición. Entonces, dice aquí, ¿qué instrucciones recibe Manoah para recibir a su hijo? Ya que en el versículo anterior dijimos que él le dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Cuáles son las instrucciones? Porque él pregunta y Jehová le responde. Amén. Sí, Dios le da unas instrucciones particulares a Manoah de cómo debe de ser criado el hijo. Dios le dice que ha de ser nazareo. Nunca debemos de confundir el nazareo con el nazareno. No. Y digo eso, ¿verdad? Porque yo sé que usted y yo estamos claros, pero a veces la gente confunde. Jesús era nazareo Porque era de Nazaret. porque se crió en Nazaret, pero el nazareo es un voto particular de dedicación a Dios, y no podía beber nada que contuviera fruto de la vida, no podía cortarse el cabello y no podía contaminarse por muerto. Los muertos en el Antiguo Testamento producían contaminación religiosa, sacerdotal, y no podían contaminarse. Generalmente eran votos que se hacían por un periodo de tiempo corto, votos voluntarios que se hacían por un periodo de tiempo corto, y que luego se hacían unos sacrificios al Señor para culminar ese tipo de votos. Pero Dios le da instrucciones a Manoah de cómo ha de criar el hijo, diciéndole que no puede, ni siquiera la esposa de Manoah, que no conocemos el nombre, puede disfrutar del fruto de la vid durante el tiempo de su embarazo. Por eso es que el ángel va donde ella antes del embarazo, porque no está permitido que ella use nada del fruto de la vid durante el embarazo. Se tenía que cuidar bien cuidadita. Bien cuidadita tenía que cuidarse. Entonces, dice aquí que el ángel hasta el género le dijo que iba a tener un varón, ¿verdad? Sí, Hasta no viene carne para esa fecha, ¿verdad? No, pero es que Dios, ¿verdad? Dios sabe, se la sabe toda. Quiere decir que hasta el género que iba a tener, pues la ecografía de Dios es perfecta, nunca falla. Ahora la gente usa la modalidad de que si nena o nene, y tiran la bomba rosa y tiran la azul y la que salga, esa es. Pero la ecografía de Dios nunca falla. No podía pasarle navaja sobre su cabeza porque iba a ser voto nazareo, porque no lo podemos turbar, ¿sabes? Porque no es nazareno. Amén. Así que tenía, ¿verdad?, que todas estas especificaciones, tenía que obedecer ese voto que tenía que obedecer ese niño,
porque Manoah fue un hombre humilde y se dejó llevar por las instrucciones. Y también tenemos en la Biblia algunos personajes que fueron nazarenos, ¿verdad? Sí, bueno, Creo que Samuel, ¿verdad? bueno, por eso, pero cuando hablamos de Samuel y de Juan el Bautista, son personas que fueron nazareos durante toda su vida. Toda su vida. Porque generalmente el voto de nazareato se hacía por un periodo breve de tiempo. Exacto. Y de eso pues deben haber habido muchos que hicieron votos en Israel por un periodo de tiempo breve, pero votos de nazareo de por vida solamente conocemos 3 en la Biblia, que son Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Eso hicieron voto nazareo de por vida. Amén, qué bueno. Así que Manoah ora y recibe las instrucciones para criar a su hijo. Eso es lo más importante. Manoah ora. Qué lindo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando nosotros íbamos a tener a Elizabeth, ¿verdad? Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a criar a esta nena? Y él decía, pues vamos a orar para que el Señor nos diga, ¿verdad? Cómo criarla. Y gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque mire, criar bien se pasa trabajo, hermano Eladio. Es difícil y en esta fecha, hermana Elizabeth. Y después uno sigue con la generación de los nietos que también los quiere y que es otra generación y son diferentes y uno quiere pues llevar por esa línea y se hace, porque a veces ellos se comparan con otros niños, hermano. Mi hija se comparaba con otro, ¿verdad? Y otros niños se comparan, porque tú no puedes hacer esto, no era que tenía el voto nazareo, no. Era que uno tiene que seguir las instrucciones de la palabra del Señor. Entonces, por eso a veces uno pasa trabajo, pero el Señor nos ayuda. Así que, ¿cuán necesaria es la oración, hermano Eladio? Y la dirección de Dios en nuestras vidas. Con esto vamos a terminar, ¿sabes? Porque es bien necesario, hermano. Perdona que le interrumpa esto, porque esta es, ¿verdad? Uno tiene esto y yo tengo que sacarlo. Amén. La lección ha sido corta, la lección nos ha dado un objetivo de entender sobre la oración. Y para eso se escogió la vida de Manoah y su esposa. Como ellos dedicaron a este niño y siguieron las instrucciones que el ángel le había dado, que el mismo Señor les dio. Ahora, ¿cuán necesaria? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Sumamente difíciles. Hermano, donde la gente toma decisiones así como, eso yo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Mire, increíble pero cierto, amada iglesia. Le voy a decir esto, hay que orar para tomar decisiones, para comprar todo, mano, para salir a la calle, para hacer un trabajo, para coger un negocio, para hacer un trato con alguien, para hacer un contrato. Yo creo que la vida de nosotros los creyentes, eso es lo que es la Biblia, que es la brújula de nosotros. Sin ella no tenemos norte. La oración es lo principal en nosotros. ¿Cuán necesario? Es absolutamente necesaria. De hecho, yo no me tiro a la calle, hermana Elizabeth, ningún día. No recuerdo desde cuándo. Yo no me tiro a la calle sin primero doblar mis rodillas y orar a Dios. Eso es lo primero que yo hago cuando me levanto. Puedo tener prisa, a veces puedo sacar más tiempo, a veces puedo sacar menos tiempo, pero en la vida yo no me puedo tirar a la calle sin pedirle a Dios por lo menos dirección o protección, cobertura, como queramos llamarle. Yo digo que nosotros tenemos 3 maneras de criar a los hijos: a la manera de nosotros, a la manera del mundo y a la manera de Dios. Qué lindo. La oración humilde lo que hace es que nos mueve a desechar las primeras 2, a la manera de nosotros y la manera del mundo, y nos ayuda a nosotros recibir y aceptar, criarlo a la manera de Dios, a la manera de Dios. O sea que nosotros debemos de buscar la dirección de Dios en la vida de nosotros cada día, cada momento. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Yo no oro tanto como Daniel, ya quisiera parecerme a alguien como Daniel, pero por lo menos la oración de la mañana y la oración de la noche antes de acostarme, yo no puedo fallar en ella.
Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, Señor. Y nosotros sabemos que necesitamos la ayuda y la dirección, la guianza de Dios. Ahora mismo nosotros estamos viviendo en una pandemia que la gente tiene un miedo terrible. Yo sé que yo me puedo morir de coronavirus, o me puedo morir de cualquier otra cosa. Cuando me llegue la hora me voy a morir. Pero yo busco la dirección de Dios, hermana Elizabeth. Yo oro a Dios, tomo las precauciones que considero razonables y luego vivo la vida feliz. Tranquilo. Si un día me voy a contagiar porque Dios tiene un propósito conmigo, amén, Dios lo hará. Pero yo vivo feliz, vivo tranquilo, porque buscamos la dirección de Dios. Yo creo que tenemos que aprender a tener más temor de Dios y menos temor de las circunstancias. Sí, Señor. Más temor de Dios y menos temor al coronavirus. No es que no la tengamos, no es que andemos, no, Dios me libre. No estoy diciendo eso, que seamos irresponsables con nosotros y con nuestra familia. Simplemente oramos, pedimos la dirección de Dios, tomamos las precauciones normales de lo que nos han dicho los especialistas y vivamos confiados. Y eso en la crianza de los hijos es lo mismo. O sea, nosotros pedimos la dirección de Dios, buscamos la dirección de Dios y en muchas veces nosotros tenemos cosas que queremos hacer y Dios nos dice, aguanta. Espera en Jehová. Ese no es el camino, esa no es la vía. Cantidades de veces hemos tenido esa experiencia en la vida de nosotros. Bueno, hermano, yo le digo que cuando mi sobrino, el que está en el hospital todavía, Dios bendiga a Coque, él tiene un testimonio hermoso. Y cuando decidimos llevárnoslos a Estados Unidos, el doctor dijo, ¿para qué lo van a traer para acá? Si es lo mismo que le están haciendo allá. Y el que le ha dado vida a ese niño ha sido Dios. Y las oraciones, en la oración del justo, la gente busca alternativas. Está bueno, sí, vamos para allá. Y que el mejor doctor está en China. Mire, hermano, Willy me llevó a Chinatown, ¿verdad? ¿Y dónde está el mejor doctor? En el cielo. Willy me llevó a Chinatown, un doctor chino, porque dice que si el médico chino no te cura, no te cura nadie. Sí. Y el chino le dijo a Willy lo mismo que me dieron dos doctores, ¿te acuerdas? Lo que yo tenía, lo mismo dijo él. Y la palabra la tenía Jehová. Y le voy a decir esto, el doctor le dijo a él, si tú quieres, llévala a Etiopía. A Etiopía. Y yo digo, ¿Etiopía? Y él dijo, sí, porque ahí no hay comida y así ella rebaja. Porque estaba sobrepeso. Y él me dijo, aquí no va a rebajar, llévala a Etiopía. Ya no hay comida, ya rebaja. Y nosotros dimos, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar, no porque yo rebajara, nos pusimos a orar por la petición que teníamos. Porque sabíamos que ya tres doctores habían dicho que no se podía. Sin embargo, Dios el que dice la palabra, a veces nosotros buscamos todos los medios. Es como yo, con mi mamá estuve buscando un trajecito blanco por todas las tiendas. Y mire, sencillo como eso, y cuando llegamos a una tiendita que era como un timbiriche, yo estaba en primer grado y me voy a graduar. Mami dijo, en el nombre del Señor vamos a conseguir este trajecito aquí. Y cuando llegamos a la tiendita, conseguimos el trajecito blanco. Y yo digo, bueno, estaba en la tiendita, pero a veces cuando uno ora, mi mamá decía, hay que orar hasta antes de entrar al culto. Hay que orar, siempre lo dice ella y ella lo hace. Hay gente que se van para el culto sin orar y después salen atribulados. Oren, amén. Así que la función primordial de la familia Manuel Adio, dice aquí, es la procreación y educación de los hijos. El Señor dijo, se unirá el hombre y la mujer y dejará su hogar, ¿verdad? Y de ahí hacen un hogar y procrean hijos. Dice, la vida en común y la ayuda mutua. Lamentablemente ahora la gente cree en otra cosa. Creen que se pueden juntar varón con varón, hembra con hembra y procrear. Imposible, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que se unirá un hombre y una ¿qué? Y una mujer. Así que los hijos que Dios envía a los padres deben de ser recibidos con amor y los padres deberán tratar de educarlos lo mejor posible. Según la Biblia, dice aquí, ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
los principales deberes de los padres son alimentarlos desde el nacimiento de los niños hasta que puedan valerse por él mismo, educarlos con los valores humanos, predicarles la palabra, como dice aquí hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, porque a veces decimos, ay no le digan nada al niño, que él está tan lindo, ay qué lindo está ese niño, y el niño con unas palabras así de grandes, ay qué gracioso el niño, mira cómo habla. Y después cuando son ya adultos, eso fue lo que aprendieron, a hablar, ¿verdad? Palabras que de verdaderamente denigran a veces a ese niño de esos valores mal aprendidos. Amén. Así que los principales deberes de los padres son alimentarlos desde que nacen. ¿Ok? Los valores, educarlos en los valores, predicarles la palabra, darle el ejemplo sobre el amor, sobre el respeto, sobre la sinceridad. Amén. Sobre el espíritu de servicio. ¿Sabes lo que es un niño que tenga mal corazón? Terrible. Que no comparta. Hay que enseñar al niño a compartir. Hay que enseñar al niño a saludar, a ser educado, ¿verdad? Decir buenos días, buenas noches, cómo te sientes. A tener responsabilidad, ser responsable, a tener caridad. Esa caridad que es el amor, ¿verdad? La caridad es el amor. A tener amor hacia el prójimo. Dice, entre otros, ¿verdad? Como es educarlos en la fe principalmente. Qué difícil, a veces nosotros mismos como cristianos. Por eso la Biblia habla de que si mi pueblo se humillare, eso es para nosotros, para el pueblo de Dios. Humillarnos delante de esa presencia para educar a esos niños en ese temor de Dios. No puede ser que yo me sepa la Biblia completa y que mi hija, un ejemplo, no sepa nada de la palabra. Desde pequeña, ¿verdad? Mi esposo y yo le decía, no, aquí está la respuesta. Vete a la palabra. Y ellos aman leer la palabra del Señor. Así que tenemos que dar ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Manoa y su mujer, que aunque ella tenía, ¿verdad? Era estéril, recibió un milagro. Dice, venerar y respetar y seguir las instrucciones del Espíritu Santo para la guianza, no solamente de nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Dios, de nuestro hogar completo. Total, completo. A veces nos dirán, esta gente son como raros. No, no somos raros. Es que nosotros sabemos que la palabra dice que sobre todo orar y pedir consejos sabios del Espíritu Santo, pues Él está para ayudarnos, guiarnos e instruirnos. Gracias le damos, Señor, hermano. Amén. ¿Algo más que usted quiera decir? Nada, que como hemos dicho ya, ¿verdad? Que busquemos siempre la alianza de Dios, que busquemos la dirección de Dios, que tengamos la suficiente humildad para reconocer que necesitamos, que no seamos prepotentes y que busquemos nosotros lo que la Biblia nos dice, y no hay ningún manual que vaya por encima de este. Aleluya. Ningún manual por encima de este, con todo el respeto que se merecen todas las clases profesionales a los que nosotros respetamos, Amén. sociólogos, psicólogos, todo, pero ninguno puede ir por encima del manual bíblico. Sigamos las instrucciones que Dios nos ha dado y seamos humildes, orémosle a Dios. Él ha prometido que sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Qué lindo el Señor. Así que recibimos esa palabra, amado hermano. Así que mi mamá, yo le decía, mami, tengo miedo. Cuando era chiquitita, ella me decía, ponte a orar. Hermano, y a veces uno dice esa respuesta como que no me gusta. Yo hubiera querido que hubiera hecho esta respuesta, pero hermano, eso me enseñó a mí a que yo siempre que alguien me dice un problema, digo, vamos a orar. O póngase a orar, ¿verdad que sí? Y así lo hacemos en la casa, hermano. Y cuando hay una contrariedad o hay un problema en la casa, que a veces sucede en nuestra familia, lo mejor que alguien levante la voz y diga, vamos a orar. Que este problema se va a terminar. Y eso, mire, hermano, le aseguro que tiene una respuesta maravillosa cuando se enfrentan situaciones difíciles y alguien grita, vamos a orar para que Dios ponga paz en el corazón de nuestra familia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.
Oramos, Manuela, de usted nos Amén. empezó y ahora nos termina. También. Amén. Padre de gracia, Sí, Señor, gracias. te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Te agradecemos tu presencia. Sí, Señor, Te gracias. agradecemos, Señor, Gracias, tu guianza y tu Señor. Sí, dirección. Señor. Gracias, Permite, te damos, Señor eterno, que Sí, tú tomes Señor. el control Sí, en la Señor. vida de Te nosotros, pedimos, en nuestros hogares, Sí, en nuestros Señor. hijos, en nuestros nietos. Sí, Te Señor. pedimos, Señor, que Te tú adoramos, nos Señor. dirijas y nos guíes para que nosotros podamos seguir tus directrices Sí, Señor. y hacer tu voluntad. Sé, Señor, que hay Sí, bendición, Señor. hay victoria, Sí, hay Señor. salud, Señor, en nosotros ser Sí, obedientes a ti. En el Te nombre. pedimos esa guianza en el nombre poderoso de Jesucristo, Gracias, Señor. Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a Dios le todos. bendiga a todos.